No sé si ustedes lo van a sentir, pero aquí en esta cabina, a pesar del buen aire que tenemos, se siente un caliente. Y es que la mesa de doble moral parece que incurrió no en una falta, sino en un desenfreno, no un desatino, sino un pasarse de la raya, cuando se afirmó aquí que Duarte, como padre de la patria, en algún momento fue haitiano. Obviamente, contrario a lo que la gente piensa de decirle a doble moral, nosotros nos sentimos muy contentos de que el patriotismo dominicano se enardeció y empezaron a defender a esa figura paterna que se tiene. Hay un escritor postmoderno, se llama Guy Debord, que en el 1967 escribe una obra que se llama La Sociedad del Espectáculo. Y en alguno de los planteamientos que él hace es precisamente que en el espectáculo se busca hacer una deformación de la historia, alterando los personajes y alterando los propios hechos. Al final se busca hacer un reemplazo de los hechos por la historia que se quiere vender. Y ahí hay un peligro. Hoy tenemos dos invitados que se le ha montado el diablo, porque a ellos no les gustó lo que ellos leyeron. Son, por un lado está el prominente escritor, el prolífero escritor y amigo mío, amigo de nosotros, que es Juan de la Cruz, y también historiador de la escuela. Y tenemos un combatiente acérrimo que me ha dicho una vaina fuera de cámara, que yo voy a ver si él va a tener el valor de decirlo. Sabino, ¿verdad? Manuel Otilio Pérez. Pérez y Pérez. No, y no. Pérez. Bueno, porque hay un Pérez y Pérez. Él no quiere que asocien su nombre a ese señor. No. Señores, me tocó mucho. Aquí va a haber problemas hoy porque de repente hay unos santos que se van a... Los altares aquí nosotros no vamos a evitar que se muevan. Aquí que cada quien diga lo que tenga que decir, porque yo no sé si nosotros debemos sacrificar figura o debemos sacrificar la historia. El sentir que yo tengo es que hay una visión, una tendencia a que se sacrifiquen los hechos y no que se sacrifiquen determinados hombres que fueron colocados en el pináculo de la historia, pero que realmente a veces hay que quitarle la sopita que le han puesto. Son seres humanos y la gente no quiere verlo como seres humanos. Vamos a ver en el día de hoy entonces, ¿Duarte realmente merece esa postura de ser el padre de la patria junto a Sánchez y Mella? ¿O realmente nosotros teníamos que tener un conglomerado de padres fundadores de la patria? Santana, yo veo que lo han maltratado, que aquí le han dado por todos los sitios. Bobadilla no se menciona, porque ¿qué hizo Bobadilla? Es la pregunta que nosotros podemos hacer. Entonces, solamente Duarte. Vamos a darle entonces la preeminencia para hacer el contexto. Y luego entra Juan, y hay uno que está haciendo swing en la caja de bateo, que está loco por batear. Está loco por batear. Hoy está con nosotros el gurú y está el padre de la micro psicología en la República Dominicana, que no sabe nada de historia. Yo tampoco. Gurú, hoy usted que va a tener la preeminencia en este programa con estos dos fuentes invitados. Vamos a ver. Bueno, señores, le damos la más cordial bienvenida a dos titanes de la historia. El profesor Juan de la Cruz y Otilio Pérez y Pérez, el hombre que nada en contra de la corriente y que defiende sus posiciones sin cejar. Lo siento nervioso. Todo esto, pero imagínense, ya yo dejé de ser gurú ahora mismo. Con esto los tupeños aquí, ya yo no soy el gurú. Señores, quiero decirles que en el programa pasado estuvimos analizando el mito de los tres padres de la patria, que fue una discusión que se originó en 1969 y que trascendió la historia dominicana. Se afirmaron cosas aquí que a mí me han satanizado cuando yo dije que todos éramos haitianos 1822, 1844. Hasta mi hermano me dijo, ¿cómo tú tiras a Duarte por el suelo? Todo el mundo, ¿cómo tiramos a Santana por el suelo mirando la situación que tenemos en el oeste? Y yo he dicho que la historia
es la ciencia que estudia la producción social del hombre, en tanto ésta se convierte en fenómeno económico, político, social, cultural, y que lo que no tiene historia, pues no existe. Entonces no es el simple relato de los hechos humanos a través del tiempo. No. Y por eso en los concursos que se dan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ocurren cosas hasta desagradables. Cuando personas con doctorados han ido a concursos y creen que se le va a preguntar solamente de Sánchez, de Duarte, de Mella, Luperón, Colón, el descubrimiento. Pero cuando salen con preguntas como ¿cuál fue la dualidad estructural en la formación social dominicana? Ahí comienza a cancanear. Entonces quiero decirle que la historia no es simplemente los relatos de los hechos humanos a través del tiempo, no. La historia analiza el fenómeno político, el fenómeno económico, el fenómeno social, en el contexto en que se dan y los actores que la producen. Si la historia sirve para algo, es para orientarnos en el presente sobre las tendencias que los pueblos siguen, prever lo que puede pasar, y no solamente es descripción, es análisis, es reflexión, es punto de vista, es creación basada en los documentos. Lo que no se fundamenta en documentos es simple doxa. Aquí estamos con dos maestros de la historia y yo quedé como Jesús sacrificado. Gurú, vamos a ver lo que pasa en unos momentos. Un momento, Gurú, le voy a tirar un petardo. Le voy a tirar un petardo. ¡Ay, coño! Le voy a tirar un petardo porque yo veo que usted hoy como que se quiere congraciar, como que no quiere. Lo veo hoy como con temor. No, son mis amigos. Perdón, y el temor no existe. Desde que nací me di por muerto. No trajo el perrito que usted tiene, el chihuahuita de usted. El perrito soy yo. Yo soy el pitbull. Bien. Una pregunta inicial para los tres y después desarrollamos. Una cosa es ser cronista, que es relatar hechos, ¿sí? Ir enumerando hechos. Una cosa es ser historiógrafo, que es como hablar de la manera que se estructura la historia, cómo se cuenta, la metodología y todo. Una cosa es ser historiador, que ahí usted tiene una serie de métodos y técnicas de connotación científica para estudiar el pasado y hacer una reflexión sobre el mismo. Y otra cosa es ser profesor de historia. En el caso de usted, ¿qué es usted? Soy ingeniero civil. ¿Y qué relación tiene con la historia? Soy investigador de temas históricos. ¿Y usted qué es? Yo soy investigador de temas históricos. ¿Historiador? Y soy profesor. Ok, ¿y usted qué es? Yo soy profesor de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al mismo tiempo licenciado en historia, doctor en historia. Por lo tanto, e investigador en historia, por lo tanto me considero historiador. Y eres historiador. Vamos a arrancar con usted. ¿Qué perspectiva usted tiene de los padres de la patria? ¿Es justo lo que se ha hecho en la historia en colocar a estos tres personajes de la historia? Podría comenzar diciéndole que nuestra república, que la fundó Tomás Bobadilla. ¿Quién? Tomás Bobadilla fundó la república. Empezamos. Pero para usted está mal. Entonces, oye lo que hay. La república pasa 50 años, sus primeros 50 años, huérfana de padre o de padres. Es para 1894 que el presidente Ulises Heró, familiarmente Lilis, haciéndole caso a 4 historiadores de ese tiempo, produce el asunto de que disfrutamos de hoy en día. Pero yo puedo decirle que esos que tenemos de padre de la patria, quien los hizo generales fue Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla hizo los primeros generales de este país, incluyendo a los 3 que tenemos de padre de la patria, que fueron designados 50 años después. Entonces, para nosotros, ya eso está en la cesera de la población, no tiene ninguna explicación o justificación el enfrentamiento, sino tratar de apuntalar bien eso. Y si, como somos tan pro-yanqui, y en Estados Unidos se trata una categoría que se llama padres fundadores, entonces podría ampliarse el nombre de padres fundadores. Puedo agregarle que en esos 50 años de orfandad transcurrió la restauración. Y los restauradores tampoco reivindicaron esa categoría ni para ellos ni para nadie. Tampoco los restauradores. Esos 50 años son 2 generaciones. Pero déjeme yo retomar para que después no me digan que yo no quise decir eso, que sí o qué. ¿Usted quiere decir que el auténtico padre de la patria es Bobadilla?
tenemos que establecer un perfil que no se ha establecido exacto. para decidir quiénes caen dentro del perfil. Sí. Eso es lo que va. Sí. Entonces, Bobadilla tiene la característica de que fue él que le puso fin a la dominación haitiana. Fue él que le puso fin al autoexilio de Duarte. Lo mandó a buscar. Fue él que le puso el rango de general de brigada a Duarte. Y aún así, después que está aquí general de brigada, le formó una división. Hizo a Duarte en el terreno general de división. ¿Pero qué? ¿En qué lucha? Ubíqueme a Bobadilla. ¿En qué ideología? Si empezó. ¿Dónde aparece Bobadilla que no sea en la Junta Fácil. Gubernativa? Bobadilla participa de las 3 independencias. Bobadilla participa de la que llamamos efímera. Ahí con Núñez de Cáceres fue el tesorero nacional. Bobadilla fue síndico de la capital. Bobadilla fue presidente de los senadores. Bobadilla fue presidente de los diputados. Bobadilla fue presidente de la Suprema Corte. Bobadilla fue presidente miembro del primer triunvirato que hubo, que eran 3 generales, incluyendo a Pimentel, que es el que le cede el puesto. Sí. Entonces, Bobadilla es el primer canciller de la República, que es el que le dice al mundo que ya existimos. O sea, que vivió del Estado siempre. No vivió del Estado. De su capacidad, porque también fue un tipo honrado. Nadie ha podido acusarlo, ni los adversarios, de que no era honrado. Entonces el tipo fue honrado y el tipo siempre tuvo la justificación de dónde procedía su alimentación. Entonces tenemos un caso muy serio que es que se proclama la República. ¿Qué tenemos? Para que vean dónde está Bobadilla. La noche del 27 de febrero, quien convoca para la Puerta de la Misericordia es Tomás Bobadilla. Se presenta el problema de que Duarte no está, ni Pina, ni Pérez, y Sánchez aparece al otro día. ¿Quién proclamó la República? Tomás Bobadilla, ya eso lo estableció don Betilio Alfaro Durán. Lamentablemente fue Bobadilla. Entonces, además de ahí, tú tienes que prepararte para la guerra, porque tú no te lo van a dar en bandeja, es para la guerra. Pero hay un problemita de aquel lado del río, en donde le decían Monte Grande, y hay la primera sublevación contra la independencia que se proclamó anoche. El hombre, con todo el equipito de gobierno, cruza el río Sama, que no era el chin que tuve ahora. Esa vaina era un río grande. Entonces, al ir allá, le dice a los sublevados, encabezado por Santiago Basora, que no va a haber esclavitud en la nueva república. Que esa es la razón que arguía Santiago Basora y sus amotinados, que ellos estaban opuestos porque iba a haber esclavitud. Pero Bobadilla desde siempre fue un tipo antiesclavista y tuvo la posibilidad de ser también abolicionista y lo hizo. El día 1 de marzo, ya con ellos traídos para acá, también proclamó el primer documento que dice que se abolió la esclavitud en República Dominicana. Pero me falta un detalle, no, falta un detalle. No, usted va a entrar ahorita. Falta un detalle. Okay. Usted está el 28 de febrero, al otro día de haber proclamado la independencia, ya usted redujo a aquellos tipos que están sublevados, los trajo para la ciudad. Usted se va a enfrentar con los haitianos ahora. Y hay un gobernador haitiano que es Desgrot. Entonces, ¿cómo Desgrot cede, se rinde y se marcha? Se negoció con Desgrot la salida, hay un documento. Y también quien negocia esa salida es Tomás Bobadilla. Es con Tomás Bobadilla en su calidad de presidente de la Junta Central Gubernativa que se puede hacer todo lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahora tenemos el asunto, se fueron los haitianos, pero ahora tenemos que enfrentarnos con ellos. ¿Quién dirige desde la presidencia la guerra en los meses de marzo y abril, que son los 2 primeros meses de la República? La dirige Tomás Bobadilla desde la presidencia de la Junta Central Gubernativa. El que reparte los sables, el que reparte la pólvora, el que reparte los caballos, el que reparte y dice para dónde hay que ir, es Tomás Bobadilla. Pero tenemos la batalla el 30 de marzo. Pero en el 30 de marzo ya se está haciendo de noche, se está acabando los tiros. Se está acabando los tiros. Se está acabando la oscuridad. No se puede pelear de noche porque no hay infrarrojo. Ah, entonces ahora viene y vamos a hablar en francés. ¿Quién va a hablar en francés? Los franceses, con Pierrot, Tabinbel, Pelletier y otro más que se me va ahora, pero son franceses, Michel Pelletier Imbert. Entonces, ¿qué pasó? Saca del bolsillo ese papelito que dice: usted está peleando por un país que no tiene presidente, el presidente suyo murió en Haití, murió en Asua el 19 de marzo. La guerra mediática. Esta vaina es fake news de este tiempo. Bien. Maestro Juan, yo había escuchado muchos padres de la patria, pero a Bobadilla no lo había metido a bailar aquí. Maestro, ¿lo ha puesto a bailar ahora aquí? Sin duda alguna, primero agradecerle a ustedes que me han invitado a este programa
doble moral tan visto por las redes sociales y comentado. Lo primero que debemos nosotros situar para entender quién es el verdadero padre de la patria es quien fundó la organización que hizo posible la independencia de la República. Eso es lo primero que hay que situar. Y está claro y fuera de toda duda que fue Juan Pablo Duarte el fundador, el presidente fundador de los Trinitarios, junto a 8 jóvenes decididos que le acompañaron en ese proceso. Y donde posteriormente se incorporaron otros jóvenes no menos importantes. Entonces, está fuera de toda duda, por ejemplo, en Estados Unidos, que el padre de la patria de los Estados Unidos es George Washington. Pero peleó. Está fuera de toda duda. Fue el creador y el que dirigió evidentemente el ejército independentista, pero fue la figura clave de ese proceso. En el caso de República Dominicana, Juan Pablo Duarte es el creador cuando nadie se decidía a forjar una institución, una organización clandestina como la creó él. Él fue el que dio el paso al frente, después de estar propagandeando junto a su amigo José María Serra por varios años. Él le propone a Serra crear una institución que permitiera que el pueblo dominicano diera un paso al frente, consolidara, vamos a decir, esas ideas que José María Serra estaba difundiendo y la concretase en una organización. Ocurrió eso justamente en un mes como este, pero del 16 de julio de 1838, en la casa de Josefa Pérez de la Paz, alias Chepita, que era madre de uno de los fundadores, Juan Isidro Pérez. Entonces, eso está fuera de toda duda. Pero en la calle, hoy arzobispo Noel 254, está la casa donde se fundó esa sociedad. Maestro, es decir, que eso no es un invento. Maestro, eso está ahí frente a frente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen en el arzobispo Noel 254. Usted dice que está fuera de toda duda. Sin embargo, hay una posición opuesta aquí. Quiere decir que por lo menos una persona está dudando de que lo sea. Lo otro es, en la historia, los personajes se evalúan en función de qué, de cómo inician o de cómo terminan. Porque en muchas ocasiones yo he visto que a Santana le aplican esa máxima. A Santana se le aplican esa máxima. A todos. Vamos a aplicársela a Duarte también. ¿Cuál fue el rol que jugó Duarte? Dicho de paso, hay mucha gente que dicen que fue un cobarde, mucho de paso fue que fue un vacilante, que se echó para atrás, que se escondió. Están todas esas teorías por ahí. ¿Cuál fue el rol entonces que me podría decir a mí? Porque yo utilizo 2 criterios para los padres de la patria. Las ideas, pero también las luchas. Para tú decir, esto es un padre de la patria, se la jugó verdaderamente. Aparte de ser quien encendió la chispa, ¿qué otra cosa le podríamos atribuir a Duarte para decir, no hay dudas razonables sobre esto? Uno de los elementos clave para entender que Juan Pablo Duarte fue el padre de la patria y un líder democrático es el hecho de que tras fundar esa institución, creó las condiciones en términos, digamos, de una generación que le permitió, aún en ausencia suya, continuar este proceso. Y es lo que explica por qué en ausencia suya, porque había sido perseguido específicamente por Charles Gerard, el presidente de Haití. Él sigue sus ideales, tanto Sánchez, que pasó a asumir la conducción del proceso, su otro amigo Mella, Ramón Mella y Castillo, no Matías como muchos dicen, Ramón Mella y Castillo, igualmente su hermano mayor Vicente Celestino Duarte, Manuel Jiménez y otros. De manera que esto nos dice a nosotros que tuvo la capacidad de crear una generación
de relevo que estaba en condiciones, aún en ausencia suya, de continuar ese proyecto. Ese es un verdadero líder. Pero, el líder que no centra en él, no personaliza en él un proyecto de independencia. Y esto es lo que le permitió a ese proyecto de independencia consolidarse y hacerse posible. Pero además hay que destacar que mientras eso ocurría, ¿de qué lado estaba el señor Bobadilla? ¿de qué lado? Del lado de Jean-Pierre Boyer. ¡Ay! Era el representante de Jean-Pierre Boyer en términos políticos de este lado de la isla. Había un encargado militar, pero el político que estaba al frente era nada más y nada menos que Bobadilla, Tomás Bobadilla y Briones. Pero además lo había estado también en el periodo de la España boba. Por eso es que él dice que siempre estuvo en el poder, porque estuvo en el periodo de la España boba, desde el periodo de Juan Sánchez Ramírez, en 1809, estuvo en todo ese proceso y disfrutó de las mieles del poder en ese periodo de la España boba, y luego también disfruta, como el compañero dijo, en lo que fue el periodo de la independencia efímera, y después también en los 21 años en los 21 años de Jean-Pierre Boyer, cuando él se coloca frente al Haití, justamente cuando le dan el golpe de estado a Jean-Pierre Boyer en marzo del año 1843, y él no estuvo en el movimiento de la reforma. Él no estuvo en el movimiento de la reforma. Duarte estaba al frente de ese movimiento de la reforma de este lado, junto con Mella, con Pina, con todos los trinitarios, y él no estuvo. ¿Cuándo aparece el señor Bobadilla? En el manifiesto del 16 de enero de 1844, es decir, posteriormente. ¿Por qué posteriormente? Porque le interesaba entonces enfrentar ¿a quién? A Charles Gerard, que era el que había destronado del poder en Haití a Jean-Pierre Boyer. Entonces Bobadilla era un aprovechado. Claro. Un Robespierre. Sin duda alguna. ¿Cómo se llama este? Que era un Don King que sube con el ganador y sale con el ganador. Así mismo, siempre. Era Bobadilla. Era Bobadilla. Entonces, pero maestro, yo me cuestiono. Hay personas que fundan el partido, pero nunca llegan a ser presidente. Caso de Peña Gómez. Ok. En República Dominicana. Pero vamos a poner también este que fundó el PLD también. Juan Bosch. Juan Bosch por lo menos llegó a... En el PLD no, pero en el PRD sí llegó a hacerlo. Pero en la etapa del PLD, quien llegó a presidente fue Lionel. Sí. Entonces no pasó eso mismo también con Duarte. Él siembra la idea, siembra la semilla, pero no peleó. Él sí estuvo dispuesto a hacerlo, y hay evidencia documental. Si quien lee su carta del 12 de abril de 1844, pidiéndole a la Junta que le autorizara para él encabezar la lucha contra la invasión del señor Charles Gerard, sabe que había constancia de que él estaba dispuesto, y la Junta le dijo: no, ven para acá. ¿Por qué? Porque esa Junta Central Gubernativa estaba liderada ¿por quién? Por el señor Tomás Bobadilla, y era canchanchan de Pedro Santana. No podía autorizar a Duarte y desautorizar a Santana allá en Sabanabuey, Baní, que se había replegado ahí desde el 19 de marzo, y dejó a su suerte al señor Antonio Duverger para que él se la jugara como pudiera, y se replegó en Baní, y allí estaba esperando el apoyo. Y hay carta documental donde él le pedía a uno de sus amigos, que era uno de los grandes exportadores de madera en ese momento, pidiéndolo que intercediera ante el cónsul francés Saint-Denis para que enviara a las tropas francesas a apoyarle. Mire, yo, noto que de soslayo le dio su tablazo a Santana y usted. Pero Santana tiene quien lo defiende en esta mesa, que se sepa. No importa. Pero le dio su tablazo a Santana. ¿Te vamos a defender? Nada más fue así, de soslayo. Le voy a dar de frente ahora. Gurú, hay dos posiciones. Aquí reivindicaron a Bobadilla, y luego el maestro Juan lo desautorizó, lo bajó de nuevo.
duró poco en el pedestal. ¿Cuál es la posición de usted para pasar de nuevo a Víctor y luego pasar a... Bueno, lo primero es que los hombres que lucharon por la patria eran hombres, no santos. Ay, Por lo que ha faltado a nosotros es ponerle la corona de santos a nuestros padres de la patria. a Juan Pablo Duarte y A los padres de la patria nuestros. Ok. Eso está haciendo Tilio ahora mismo, Sí. poniéndole la corona de santo a Bobadilla. El profesor Juan de la Cruz mencionó que Bobadilla aparece en 1844, cuando el manifiesto del 16 de enero se pone en circulación. Nuestro apreciado amigo ha dicho que el manifiesto del 16 de enero lo hizo Tomás Bobadilla. Eso lo hemos discutido en varios sitios. José Aníbal Sánchez plantea que Sánchez, por mediación de Mella, que era amigo de Bobadilla, le envía el manifiesto manuscrito por la experiencia de Bobadilla para que lo chequee y lo observe y lo mejore. Y él se lo... Nunca retornó Ay, con... a la mano de Sánchez y por eso aquí lo tengo, porque Le dio un toque. él habla con pruebas y es con pruebas que se habla. Ok. Entonces, aquí está Julio Aníbal Sánchez diciendo que Bobadilla fue quien se quedó con el manifiesto y lo reivindica después como que era suyo, que era ¿Es un hechura tumbe, de él. entonces? Sí. Bueno, si usted lo quiere ver así, Fue un bueno. tumbe. Un tumbe documental. Tigueraje político. Sí. Segundo, plantea Julio Aníbal Sánchez que Bobadilla, el profesor ha investigado sobre Bobadilla, se vincula a ese proceso prácticamente 4 días después, es que se une al movimiento para hacer la proclamación más tarde y participar en la proclamación de la independencia. ¿Qué quiere decir? Que le quita el rango y la posibilidad a Bobadilla de que él hubiese sido el que organizó ese proceso y que se puso a la vanguardia del mismo. Bobadilla es un hombre que el currículum no cabe en esta mesa. O sea, tiene que reconocerle. Sí. Es un hombre de Estado. Pero a nivel de chupeta. No señores, perdónenme. No. Debe usar otro término, ¿verdad? Señores, no, pero Así perdónenme, vuelvo con la consigna. Chupa el cura, chupa el padre, chupa el pastor, el fiscal, el juez, el policía, todos chupamos. Entonces, le han puesto que era el corcho. Muchos dicen que era el corcho porque flotó. Flotó en todos los gobiernos. Eso es lo que dicen. Bien. Ahora veamos. Bobadilla, no como ha dicho mi compañero, no quiero usar la palabra falsedad Manuel porque no Otilio. es así. Como ha dicho Manuel Otilio. El presidente de la Junta Central Gubernativa en las primeras horas de la madrugada era Sánchez, pero al amanecer era Bobadilla. ¿Por qué se explica eso? Porque aquí lo estamos explicando desde el punto de vista político, vamos a explicar desde el punto de vista del peso social. Bobadilla pertenecía a ese grupo de personas cuyo peso social se dejaba sentir un Santana, un Bobadilla, un Báez. O sea, no estos niños que no tenían ese arraigo, porque comparar a Sánchez con Bobadilla, señores, en el plano de la ejecución estatal es casi un sacrilegio. Es como un Hipólito en este tiempo. Entonces se vio la clase dominante aquí, como dice Pues Juan flota. Isidro Jiménez Grullón, vio en Bobadilla una persona con peso social y político para dirigir ese proceso, con experiencia de Estado, porque la tenía. Y nadie puede quitarle a Bobadilla esa aureola que le cubre. Eso se llama ser objetivo. Entonces, Bobadilla, siendo ya el presidente de la Junta, es, como dice él, quien va a recibir a Duarte el 15 de marzo, cuando Duarte desembarca. Llegó el 14, pero fue el 15 que desembarcó. Y Bobadilla es que lo invite con el rango de general. Y yo te cité a ti, el que le da la nacionalidad dominicana a Duarte. Entonces, voy a aclarar esto porque a mí me quieren colgar, porque yo he dicho que éramos haitianos y que Bobadilla, con el surgimiento de la nación, es que adquirimos la nacionalidad. Éramos dominicanos de cultura, de arraigo, lengua,
Pero jurídicamente. óigame, lengua, arraigo, defensa del territorio, pero jurídicamente caímos bajo la Constitución haitiana y esto se llamó República de Santo Domingo de la República de Haití. ¿Entendieron? No se repartió, dice mucho, en 2 departamentos, pero desde que llegó aquí Toussaint, la repartición se dio y teníamos el Osama, el Cibao y teníamos el Artibonite. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que nos vincularon totalmente. O sea, la haitianización era un hecho. Participamos en el Congreso haitiano, como diputados nuestros. Participamos en el ejército donde Duarte fue coronel. Participamos en todo lo que los haitianos hacían. Y me voy a remontar. El punto más lejos de la dominación haitiana se llamaba Higüey. Y en Higüey los haitianos tuvieron presencia y aceptación porque midieron y las acciones que hacían eran casi de beneficio para la población. Se prohibió decirle a de que fulano de tal, no, ciudadanos. Ahí tú no podías llamar a nadie esclavo o rebajarlo por su posición social. Y a los trabajadores se le llamaba, si tú eras carnicero, o sea, quiere decir que el señor Jean-Pierre Boyer quiso producir la unificación. Pero ¿qué ocurre? Que la nación existía y nos habían convertido en una nación, una minoría nacional oprimida dentro de su propio territorio. Teníamos evolucionado como nación desde 1492 hasta 1822. Por lo tanto, haitianizarnos era casi imposible. Se quiso imponer el idioma, eso no pasó. ¿Cómo lo hicieron? Como idioma, como gestión de Estado, el idioma francés. Bobadilla tiene su aureola, es el que traduce el código francés impuesto por los haitianos al español en 1862, en plena anexión de la República España. Entonces, señores, ahora soy duartista hasta la taza, soy sanchista hasta la taza, soy mellista hasta la taza, pero conozco los errores que todos han cometido porque ninguno eran santos. Mira, tú sabes que yo me estoy riendo hace rato. Que quien trae a Manuel aquí, el gurú. Pero es que Manuel es un gallo de pelea. No, es que Manuel es perdón. Pero justamente. Es que Manuel es un gallo de pelea, junto con Juan. Los tres hemos debatido esto en la televisión, en el Congreso, donde quiera. Donde quiera, claro. Víctor, y pasamos donde Manuel nuevamente. Manuel, Víctor. Noel de la Rosa. Sí. La historia juega un papel fundamental en la construcción de la identidad de la persona. Cuando la historia, que tiene como función básica transmitir valores, describir los hechos, importantizar a las personas que se destacaron en ella, naturalmente está sujeta a la ideología del momento, a quienes la escriben, a lo que los grupos de poderes deciden también qué van a hacer con el dato. De manera que en una nación tan joven como la República Dominicana, porque andamos creo que menos todavía de 200 años comparada con naciones milenarias, la historia nuestra es reciente, es decir, es una historia que todavía tiene heridas importantes en el colectivo. Y yo creo que saludar discusión como esta son importantes desde la psicología, porque el individuo necesita tener un referente ético, un referente moral, un referente que le permita visualizar a nuestros líderes históricos como la persona a la que debemos imitar. Nosotros hemos crecido oyendo y socializando el pensamiento duartiano. Por ejemplo, tenemos un instituto duartiano, que no entiendo por qué es un instituto duartiano solamente, ¿no? Porque si son otros padres de la patria, debería haber otros institutos o un instituto que sea de los padres de la patria. Pero de todas maneras, es muy importante que los jóvenes y la nación en sí misma conozca perfectamente a quiénes son sus referentes éticos, quiénes son sus referentes morales. Yo quería entrar ahí, se le iba a hacer la pregunta a ellos. Hay que imponérselo, o sea, hay un grupo de poder que se sienta y establece cuál es el personaje que de su preferencia y va a decir, este es el que queremos y es el que ya va a construir la identidad nacional, el perfil o lo que se le llama la personalidad básica de la nación. Se sientan en una mesa y deliberan, y ese poder de momento dice, no, va a ser Duarte Sánchez y Mella, es el modelo que nosotros queremos, aunque todo lo que se construya de ahí para adelante, los mitos, la vaina, que sé yo, que
en función a esos personajes, que a veces lo desnaturalizan, convirtiéndolo, dicho de paso sea, en ídolos que cuando uno lo toca, de una vez se ponen sensibles. Hay que entender eso, que hay una especie de idolatría que se produce en ocasiones que no permiten que los propios hechos sean lo que determinen quién es, sino el que ya eligieron. El gurú ha dicho, Noel, que nuestros héroes eran humanos y como humanos tenían que actuar en el contexto en que se desenvolvieron. Yo creo que no podemos buscar perfección y sería una exageración colocar, por ejemplo, a Duarte perfecto, porque si lo colocan en la perfección absoluta, estaría alejándolo del común. Claro. Estaría alejándolo porque no todos podemos alcanzar la perfección. Pero búscame un libro, Bueno, autorizado es parte, en la del nación. error. Es parte del error. Es parte del error. Así que meter la entran a discusión, pantalla mordida. meter la discusión de que Bobadilla tuvo un papel importante en esto, no deja de ser la actuación de un burócrata. Evidentemente el individuo tenía grandes habilidades para estar con el que tuviera, pero evidentemente arriesgarse como lo hicieron los que menos tenían y los que menos prestancia social tenían a involucrar su pellejo en lo que estaba ocurriendo es notorio. Por lo tanto, yo creo que en algún momento debió discutirse cuál era el perfil para que una persona sea padre de la patria. Exacto. Me gustaría saber eso. No, yo establecí dos criterios fundamentales, las ideas y las luchas. Esos son los dos criterios fundamentales que debe estar en la esencia. De hecho, tú lo buscas y lo vas a encontrar que otros de otros países, lo que se toma en cuenta no es de que ocupó tal posición, que dijo tal cosa, que tradujo un documento. Exacto, no, bueno. se la jugó. Tanto con las ideas como con también en el frente de dirigir la guerra no es buscarse. Pero, ¿qué guerra, dirigir la guerra. ¿Qué guerra dirigió, por amor a Dios? Los combates y las batallas de Pero marzo y abril. mencióneme una, el número. El memiso. ¿Tú quieres que te la diga toda? Vamos ahora. No, está bien. Vamos ahora. Mira, yo voy a entrar por donde... Éntrale a Juan. No, yo voy a entrar por donde Juan participó. Sí, y después... Es muy sencillo. A todos, yo soy ingeniero civil, le dije primero. Está bien. A todos hay que ponerle unos ejes cartesianos. Sí. Y meterse ahí. Sí. El problema de la fundación de la Trinitaria es un asunto del 16 de julio del 38 y ya para el 40 no existe. Se ha disuelto para el 40. Se ha creado otra institución que se llamó la Filantrópica. Y dentro de la Filantrópica se creó la Dramática. Y hubo... Entonces, en ese mismo tiempo, que aceptó de muy buena gana de parte de Camaño, que sí que el hombre fue coronel, todo lo que tú le estás juzgando a Bobadilla en el tiempo de Boyer, ese tiempo también pónselo a Duarte, que ingresa a la Guardia Haitiana como cabo, ni siquiera raso, ahí hubo tráfico de influencia. Cabo, Fourier, así que dice Fourier, y de cabo, ya para el 41 y para el 42, ya es capitán, con Boyer. Y cuando toman a Boyer con Gerard, porque sigue el hombre en la ocupación de este lado, porque no es Bobadilla César junta con Boyer, pero el otro siguió con Gerard a los 4 meses del triunfo de los reformas. ¿Quién es el otro? El defendido de él. No, diga Duarte. Yo dije Bobadilla siempre. Porque te es fácil eso, no hay persecución por ese lado. El duartista y el cristiano son intolerantes y no soportan. Entonces, oye, la jugada cuál es. Ese tiempo que tú le pones a Bobadilla con Boyer, pónselo a Duarte. Y Duarte hace carrera militar. No es que lo engancharon para que aprendiera a usar el sable, ¿no? Perdón. Duarte salió en el 41 y en el 42. Salió del país con rango haitiano. Sí, y con pasaporte haitiano. Y eso fue acompañado del haitiano Ponthieu, que Ponthieu era el presidente de una cuestión que aquí surgió en Santo Domingo, que se llamó la Junta Popular de Santo Domingo, de la cual Ponthieu era el presidente y Duarte y el resto eran miembros de esa junta. Y a esa junta, que Duarte era subalterno de Ponthieu, no hay maldad ahí. lo manda para a formar más cuestiones. No hay maldad ahí. Atiende, ¿no? ¿Hay maldad ahí? No hay maldad. Yo no veo maldad todavía. Lo que estamos narrando la cuestión como sí. Entonces, son hombres. No, estamos hablando de hombres. Espérate, porque dejarle a la gente que si hay una ocupación que da el pasaporte, hay que salir con el pasaporte de ocupación. Cuando Juan participa, nadie lo interrumpe. Entonces, a Bobadilla le van a caer encima, que no es a mí, es a Bobadilla. Entonces, en ese asunto hay carrera militar y Duarte llega aún, que también es otra falsedad de que él era el responsable de este lado de la reforma. El responsable era Desgrot, y por eso Desgrot es el gobernador de este lado. Entonces,
Duarte es subalterno de Pontió y de Degró en ese régimen y continuó con la ocupación de este lado. ¿Éramos haitianos entonces? Éramos haitianos totalmente. ¿Usted lo dice? Claro que sí. Pues pero mantiene- le dieron unos tablazos. No, al no gurú. importa, éramos haitianos. Bueno. Es que Pues no. sigue ahí. Es que quien hace carrera militar con los haitianos es Juan Pablo Duarte, que llega hasta coronel. Pero como coronel no había coroneles de pasillo ni de escritorio. Era coronel encargado del control de la ciudad. Y la pruebita está que cuando él se va por no enfrentar a Gerardo. ¿Quién se va? Se fue Juan Pablo Duarte y se llevó a Pina y a Pérez. Entonces se fueron con pasaporte haitiano también, papel haitiano. Y se fueron de Santo Domingo, República de Haití. Entonces, al irse, queda la vacante. Y la vacante la suple Gerard con Felipe Alfao, que también era trinitario. El trinitario, sí. Y lo hizo coronel y se lo llevó para Haití como colaborador de él allá. Allá se enfrentó con el problema de Dondón. Entonces, estamos frente a una cuestión donde tú tienes un rasero para uno y tienes otro rasero para otro. Tú tienes que aplicarle el rasero a todos igual. Y entonces, a Bobadilla tú tienes que verlo, aunque tú lo veas con todos los empleos que tú le has podido ver, es por la capacidad de ser jefe del Senado 3 veces, no es una casualidad. Nadie ha puesto en duda eso aquí. Entonces, el asunto es que hizo generales de brigada a quienes fueron designados 50 años después, padres de la patria, y quien no hay ningún dominicano, ni de antes, ni de ahora, incluyendo a Juan, que haya hecho más por Juan Pablo Duarte que Tomás Bobadilla. Diablo, señores, yo estoy asustado ahora. Después de poner esta mesa aquí, ahora estoy yo asustado. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salgo yo de esta vaina? Lo que yo me he metido, Dios mío. Pues este hombre ha dicho vaina que es remeniando un altar que está. Juan, ayúdame a ver cómo hacemos esta vaina. No te apures, lo desenredamos. Dale. Lo primero es indicar que Juan Pablo Duarte tenía una idea bastante clara del tipo de nación que él quería construir. Y eso se pone de manifiesto tan claramente en ese juramento que se hizo al crear la Trinitaria, donde cada uno de los miembros juró entregar sus bienes, poner su vida y la sangre que hubiese que poner en aras de la construcción de la nueva República Dominicana, como se denomina justo en ese juramento. Pero ellos pusieron sangre. Todos, todos, incluyendo el propio Duarte, no solo puso sangre, puso la vida suya y la de su familia en juego. Sí. De manera que se puede reír Otilio y decir, pero los hechos están ahí. Los hechos están ¿Qué hizo Benito ahí. González? En ese sentido, debo hizo Benito González? destacar lo siguiente. ¿Qué hizo Juan Pablo Duarte al regresar de sus estudios en España? Simple y llanamente trajo consigo varios manuales militares, tenía un conocimiento a fondo del uso de la espada o la esgrima y se dedicó a entrenar a sus compañeros en el arte de la guerra y al mismo tiempo orientó que todos debían integrarse al ejército haitiano. No para ser un servil del ejército haitiano, sino para aprender el arte de la guerra, porque Duarte estaba claro de que no era posible liberar el país si no era a través de las armas. Era un caballo de Troya. Y en ese sentido es importante destacar, él tenía la claridad de que solamente... Para apoyarte, Sí. el MPD nos mandó también lo mejor a los cuarteles. También hubo... Caballo de Troya. hubo No, orientación. aprender. Pues ahí sí, Pero ahí sí hay que dar las no te armas, vayas están más los lejos. militares. También la destrucción del Imperio Romano vino también vinculado a que los bárbaros, los pueblos que estaban en los alrededores, se integraron al ejército. Claro, es una táctica. Era parte de una táctica. Y en el caso de Duarte estaba claro en eso, de que la única manera de poder destruir el ejército haitiano era
Pero preparándose. Otilio dice, Otilio le reclama algo que es la carrera astronómica o veloz 9 Pero años por su consecutivos. formación. que tuvo. Nueve Es años. formación, no Que es. tuvo- Mira, 9 Oye, años. él sugiere, Y no Otilio- en esos 9 años la fundación de la Otilio Trinitaria. sugiere que hubo tráfico de influencia. ahí no hubo no, tráfico de formación, influencia. ¿Cómo formación? Ahí no hubo 9 años tráfico. corrido. Él entró, oiga cómo entró. Fourier. Cabo Fourier. Cabo Fourier, eso, Fourier. pero él era un hombre con capacidad. Exacto, Era un exacto. individuo que hacía él. Él llevaba los negocios de la familia. Era un individuo que sabía de contabilidad. La contabilidad de la familia Duarte era él que la llevaba. Entonces era un individuo con capacidad, y en todos los ejércitos al individuo que tiene capacidad incluso le vuelan varios escalafones. La mayoría incluso entra como teniente. Surgieron las pruebas, las dos pruebas de psicología. El Army Alpha. Déjenme- Es la guerra, permítanme Army Alpha y ahí Army Beta. un poquito para que nuestros amigos televidentes puedan contextualizar bien. En el caso de Duarte, su formación y su dominio de lo que era la contabilidad le permitió llevar, o sea, contabilizar, porque el cabo Fourier era eso, el que llevaba el control de lo que se entregaba a cada uno de los miembros del ejército. Y él, como cabo Fourier, tenía esa capacidad, tenía esa formación. De manera que no fue que él compró de que el rango de cabo Fourier, fue que tenía toda esa expertise. Y con esa expertise él entra al ejército haitiano y logra, mediante su calificación, no es de que mediante tráfico de influencia ni nada por el estilo, mediante su calificación, él logra subir a capitán hacia el 42 y al 43 a coronel. Pero usted está ahora reforzando la idea por la cual estamos haciendo este panel ampliado, porque en este programa, de manera contundente y clara, establecimos la haitianidad de Duarte en un periodo determinado. Y el hecho que aquí se diga de que Duarte estuvo inmerso en las estructuras En la Junta Popular Santo Domingo. del asunto del ejército. Yo no he haitiano, llegado a la Junta. Del ejército haitiano. Yo quiero llegar a la Junta Entonces, Popular. Dale con la Junta No, para que te voy a entrar con decir el una. grupo. porque Quiero ya llegar a la Junta el tiempo Popular. no está bien. Permíteme, compañero. Wenceslao Vega hizo un libro que se llama Los documentos básicos de la República. Eso está bien, pero que Y no pone no pone el asunto de los trinitarios porque no existe el juramento. Lo dice el mismo que no existe. eso ya es una idea de Wenceslao que no tiene asidero No, legal. estamos hablando sobre cosas que no existen. Eso no es así. No hay prueba. ¿Cómo que No existe? es así. Búscalo. Entonces, déjeme, Cierre, sí, mira, todo ese proceso que Duarte desarrolla, que incluso hay que destacar que en una de las decisiones de esa primera reunión que yo refería ahorita de los trinitarios fue designar a Duarte como general de los ejércitos de la República. Y por eso Juan Pablo Duarte, en todos los documentos de toda su vida, él habla de general de los ejércitos Después de la que existe la República. Espérese, compañero, pero déjeme. Después que existe la República. Él le pone general de los ejércitos, fue decidido en la fundación de la Trinitaria, y él siempre fundó, o sea, firmaba como general de los ejércitos. Antes de la República. Antes y después. Hay documentos que lo atestiguan. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que Juan Pablo Duarte fue una figura clave en la lucha también contra Jean-Pierre Boyer. Y designa justamente en primer lugar a Juan Nepomuceno Ravelo para que hiciera los contactos en Praslin Con la reforma. para el movimiento de la reforma con Charles Gerard, pero Charles Gerard y su gente evidentemente no reconocían a Juan Nepomuceno Ravelo porque era una persona que no tenía una trayectoria, y por eso envían luego a Mella, que sí tenía una trayectoria militar porque había sido, en este caso, preposé, que era encargado militar de San Cristóbal. Teniendo apenas 19 años, había sido encargado militar de San Cristóbal, y a él sí le dan sí le reconocen calidad, y por eso se llega a un acuerdo con Charles Gerard y el movimiento de la reforma. ¿Y qué hace todo ese movimiento que logra finalmente la deposición de Jean-Pierre Boyer en marzo del año 1843? Y cuando los trinitarios se enteran de lo que ocurrió allí, entonces de este lado asume Duarte la conducción del proceso. No Desgros. Desgros pasó a ser designado
por la Junta Popular de Santo Domingo, que efectivamente presidía el señor Arcius Ponti, era el presidente. Había otro haitiano y 3 dominicanos en esa Junta Popular de Santo Domingo. ¿Qué quiere decir? Que ya esa junta tenía el control mayoritario de los dominicanos, de lo que pensaban como dominicanos, independientemente de que estaban todavía bajo el régimen haitiano, pensaban como dominicanos, tenían clara la visión. ¿Por qué el señor Charles Gerard persigue y hace preso en Cotuí a Mella? Porque le encontraron propaganda de los trinitarios. ¿Por qué hacen preso a Juan Puigvert, el sacerdote de Cotuí? Porque le encontraron propaganda de los trinitarios. ¿Por qué hacen preso al sacerdote Salvador Peña de San Francisco de Macorís? Porque encontraron evidencia de que era uno de los integrantes de la Trinitaria. ¿Y por qué entonces Juan Pablo Duarte y Pina y Juan Isidro Pérez se ven obligados a irse del país? Porque justamente tenían la información de que no era simplemente hacerlo preso, era fusilarlo a Juan Pablo Duarte, que iba el señor Charles Gerard. Por eso cuando entró el 12 de julio de 1843, requisó todas las casas donde se suponía que podía estar Juan Pablo Duarte. O sea, no es que él se iba a quedar aquí para que lo fusilaran, porque tampoco se trata de eso. Otilio. Bueno. Estamos ante muchas suposiciones y muchos sueños. No hay nada de cierto, nada de eso. Una bola a 101 adentro le tiró. A los codos. A los codos. Sí, para quemar el bate. Sí. Entonces, es un asunto de que cuando decide marcharse, y está como dice Juan, usted coronel, jefe de 2 regimientos, el 31 y el 32 que controlaban la ciudad, eche el pleito. Usted puede pelear. Sí. Ajá, usted puede pelear. Porque usted se optó por correr por la tercera. Se fue. Y se fue de la manera más suave. Entonces hay unas cuestiones en eso de que nosotros, y cuando digo nosotros digo Bobadilla, es quien. ¡Qué barbaridad! Es ahí que va, es ahí que pica. No. Es ahí que pica. ¡Qué barbaridad! Y hace roncha ahí. Digo yo, Bobadilla es quien le pone fin a esa corredera y lo manda a buscar y le da todos los rangos y le da todas las cosas. No tenía tanta gente que le constituye la Junta una división, la pone bajo su mando y le da dinero, 1,000 pesos duros. De esa contabilidad que tú dices, él saca la cuenta de lo gastado y lo que devuelve. Pero yo te hago una pregunta para todos ustedes y para los televidentes. La aritmética de suma y resta de lo entregado y lo devuelto y lo consumido es correcta. Éticamente es correcto devolver lo que no es tuyo. Pero habría que preguntarle a los historiadores militares, más que a los civiles, si es correcto dejar las tropas sin recursos en tiempo de guerra. Ya, ahí se la devolvieron a Juan. Eso no tiene ninguna sentido. Bueno, señor. Sí, porque hay acusaciones Señores, directas miren a qué es lo Juan que Pablo pasa. Duarte. Miren qué es lo que Entonces, pasa. no sabemos si la presidencia de Bobadilla era la honesta y la correcta que exigía que se entregara el dinero y se devolviera a él. Porque él fue que lo mandó a buscar. A Santana nunca. A Santana no. A Santana nunca le exigió Bobadilla nada. nunca le entregó así. A Santana, ¿cómo que se la no? buscó Más de siempre. ahí. Santana se la buscó siempre. Entonces hay una cosa Más muy de seria. ahí le entregaron y no te a metas con Santana. Santana, que no es por ahí que vamos. Es Bobadilla y el que tú quieras. Que es un problema de que Bobadilla es el que maneja esta situación. Y desde la presidencia es el que dirige la guerra. Santana es más guapo y que se entregó en cuerpo y llama Santana a es un pelear. subalterno de Bobadilla, Bobadilla que lo manda para Asua. Y como mandó, pero una prueba de que Bobadilla es que maneja la guerra es que a Duarte le forma la división. Y Pero ¿cuántos machetes cogió Bobadilla? ¿Cuántos machetes? ¿Cuántos sables? Pero Xi Jinping ha cogido algunos. Donde hay más de 1.400 millones de gente, hay un tipo que dirige. Señores. Sí. Gurú, No, desenrolle. oiga, no, señores. Miren qué pasa. Otilio Y defender a Duarte, defender a Bobadilla, defender a Sánchez y a Mella crea una especie de pasión donde uno ve a nuestros héroes como personas impolutas. ¿Por qué no comenzamos a ver los errores que tal vez cometió cada quien? Y entonces el tribunal de la historia sería ahí, míreme, bastante equilibrado. No, que eso no tiene. Comencemos. Duarte Víctor no quiere. en Asua. No, eso no tiene Espérese. eso no tiene Duarte en Asua. Eso no tiene. A Duarte lo envía la Junta Central Gubernativa
prácticamente. Bobadilla, Óigame, especifica pero eso. no puedo sacar a Bobadilla porque es el presidente de la Por Junta. eso, pero tiene que especificarlo. Y yo le estoy reconociendo los rangos a Bobadilla, Sí. que fue un hombre que tuvo como gestión de gobierno desde la independencia efímera hasta los haitianos. Y cuidado, porque en la restauración siguió. Bien. Entonces, Duarte en el Frente Sur. Cuando llegó, que le entrega el documento que la Junta le da, que lo enviste como comandante adjunto de Pedro Santana, pero Santana ni miró lo que le estaba entregando. El edecán de Pedro Santana el que ve. Y lo que ha respondido Santana a estos muchachitos citadinos, creen que la guerra es un juego. Diablo, así era que lo trataban. a los Yo muchachos. levanto ahora mismo el campamento y me voy a criar cerdos. Al Seibo. ¿Por qué? Porque Duarte cuando llega cuestiona el plan de batalla que hasta ese momento ha estado desarrollando Bobadilla, perdón, Santana. Con apoyo de porque Bobadilla. Porque está detrás Y Duarte del también. desfiladero. Y Duarte también con apoyo de Bobadilla. Míreme, está detrás Jefe todo, del jefe. desfiladero del número. Ajá. Entonces, Duarte está planteando abrir un frente por el norte de Ocoa para caer a los haitianos encima. Pero ¿qué está ocurriendo? Ahí está la fragata Neré con el comandante, ¿cómo se llama? De Bogué, que está hostigando a las tropas haitianas desde la bahía de Ocoa. O sea, está Francia metida en la guerra. Ahora, si no es así, dígame que no es así ahora. Entonces, está Francia ahí. Que tan pronto Santana le da la espalda a Duarte, manda un emisario a la Junta Central Gubernativa, a Bobadilla, que apure rápido la ayuda francesa. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está anexando el país con los haitianos derrotados y empantanados. ¿Quién lo está anexando? O Santana. Santana no, ponle Bobadilla. Santana y Bobadilla. No, Los dos. pero vamos a Santana, que es que le dice apura. Que te voy a decir cómo Ah, jugaba ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Que la Junta Central Gubernativa prácticamente desconsidera a Duarte, lo manda a buscar sin su estado mayor y le da funciones aquí en Santo Domingo. Eso va evolucionando. El padre Tomás Porta Infante, que lo convirtió Bobadilla en vicario y la representación nuestra en el Vaticano, ha conformado junto con Bobadilla una reunión de emergencia para darle salida a lo que es la ayuda francesa. Duarte y su gente se dan cuenta de lo que está pasando. Y 56 oficiales del ejército activo nuestro están planteando Por Bobadilla. que se le no importa. Fundado por Bobadilla. Pero no importa, la contradicción se está dando dentro no hay contradicción. del circuito de poder. Le están planteando a Bobadilla que eleve el rango de general de brigada a Duarte, A a general Sánchez, de división. de división, a Sánchez, a Mella, a José Joaquín Puellos y a otros más. Tío, lo que responde Bobadilla: señores, pero las hostilidades cesaron. ¿Cómo que cesaron? Están empantanados ahí. Ya cesaron, no hay por qué movilizarle a nadie el rango. ¿Qué ocurre? Que maliciosamente se lo movilizan a José Joaquín Puello para dividir el frente que está encabezando Duarte. Entonces miren cómo se maneja la Metió contradicción cizaña. en ese momento. No, cizaña. A partir de ahí es que Duarte entiende. Estamos hablando 23 de mayo y subiendo a junio. Dice esta gente: hay que sacarlo del poder. Hay que sacarlo del poder. Entonces se va a dar el famoso golpe de Estado que dice 9 de junio. Sí, que dice Casá que eso no fue un golpe de Estado, que fue una poblada. Se da el golpe de Estado. Entonces, en el golpe de Estado se está ventilando quién va a ser el presidente. De golpe y porrazos, Duarte no quería asumir la presidencia. Y porque la Conmovisión Democrática de Duarte entendía que para él ser presidente tenía que ser por elecciones libérrimas. Entonces, dicen que el vacilante Sánchez, mucho, yo soy sanchista, acepta la presidencia de la Junta Central Gubernativa. Santana, enterado de todo, ya Duarte va rumbo al Cibao. Mella es el comandante de armas De en Santiago. Comenzó a promover lo que sería la candidatura de Duarte en el Cibao. Duarte avanza el Cibao. Mientras eso está ocurriendo, Santana se reunió con toda su gente, con orden de Bobadilla, avanza a la capital el 12, rodean y dan el contragolpe. No se sabe lo que está pasando en el Cibao. Allá, miren la famosa contradicción. Mella proclama presidente y crean una junta paralela a la de aquí para que se asuma radicalmente el poder. Cuando los emisarios de allá llegan aquí, se topan
con que ya la Junta de aquí la acaban de destronar. Entonces el bando liberal formó 2 juntas paralelas en un proceso cuya comunicación no fue efectiva y por eso las fuerzas se dividen. No se pudo mantener la Junta en el poder y ahí es que viene preso Duarte. 2 meses después, preso Sánchez. Sánchez no quiso una guerra civil, que usted va a decir ahorita que Sánchez fue un vacilante, que teniendo los 2 batallones no enfrentó. No, Sánchez pensó que si nos enfrentamos a los haitianos se caía la República. Señores, y por eso mejor entrega las armas y evita una guerra civil. Señores, yo creo que esta mesa de historia va a tener que permanecer durante mucho tiempo porque es ilimitada. Yo agradezco mucho la participación de los invitados. Sigo siendo un estudiante y me nutro mucho de todo lo que estamos haciendo aquí. Ustedes lo dijeron de soslayo, pero yo quiero reiterarlo. Hoy como ayer se mantiene siempre una lucha de poder. Cuando el dominicano no está peleando con el de afuera, está dividiéndose, peleándose, disputando el poder internamente. Nadie es impoluto. Todo el mundo tiene un instinto, una necesidad de poder y por eso individualmente siempre estará en la trinchera tratando de ser quien domine, quien controle, quien lleve el liderazgo. Duarte no se escapa de eso, Mella tampoco, Sánchez tampoco, Santana tampoco, Bobadilla tampoco, Báez tampoco, Lili tampoco, Trujillo tampoco, Balaguer tampoco, Hipólito tampoco, Leonel tampoco, Danilo tampoco, Luis Abinader tampoco. Esa es la lógica natural, la búsqueda de la preeminencia, del control y la dominación. Así que no tenemos nosotros seres impolutos. Todos tienen una luz oscura o una mancha oscura que va a determinar lo que es el ser humano. De todas maneras, doble moral lo que busca es llegar a la apariencia, a la esencia más allá de la apariencia. Usted puede tener su idea, pero no quiere decir que usted tenga la verdad. Tampoco nosotros aquí. Nos vemos en otro encuentro.